Muy buenos días, Dios le bendiga. Estamos una vez más aquí en su canal favorito, en su programa favorito, Unidos en el Amor de Cristo. Le damos la bienvenida a usted que nos está sintonizando en este momento. Gracias a Dios porque podemos estar aquí una vez más trayendo algo muy interesante para usted. Y como siempre me acompaña mi esposo, el pastor Jesús Lozano. Dios les bendiga, muy buenos días, qué bueno, qué grato saber que usted nos brinda la atención de ver este programa. Mi nombre es Jesús Lozano, pastor del Templo Cristiano Logos, y estamos una vez más en este programa que tanta bendición trae para el pueblo, unidos en el amor de Cristo. Antes de iniciar el tema de esta ocasión, queremos orar especialmente por la humanidad que está tan abatida en los tiempos recientes. Usted sabe que nuestro país, nuestro querido México, que es mi país donde nací, este país donde vivimos y el que tanto amamos, la isla de Puerto Rico que también tanto amamos, el mundo entero ha sido convulsionado por terremotos, ha sido convulsionado por cataclismos, por huracanes. Lamentablemente antier un terrorista islámico sembró el pánico allá en Las Vegas, Nevada, matando a más de 50 personas, hiriendo a 400. La nación está golpeada y queremos orar, tomar un tiempo especial para orar por esta situación que está lamentablemente imperando en el mundo entero. Padre, en el nombre bendito de Jesús, Señor, únicamente a ti podemos acudir, Señor bueno. Únicamente tú tienes, Dios amado, solución y respuestas a los males de este mundo. En el nombre de Jesús te pedimos, Dios, suavices la herida que han dejado estas catástrofes, estos actos criminales. Te rogamos, Dios, que tu Espíritu Santo genere en el corazón de los hombres la necesidad y el entendimiento de voltear hacia ti, Señor, y que sepan que únicamente tú eres la respuesta, Padre. Te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Bien, pues vamos a empezar el programa y pues devuelvo el lugar a mi esposa, Imelda. Gracias, Dios te bendiga. Amén. Bueno, pues vamos a estar aquí una vez más tratando un tema muy diferente a los que hemos estado tratando estas últimas semanas, estos últimos meses también, ¿verdad? Estuvimos anteriormente. Y este tema es completamente diferente porque estamos a unos días de celebrar los 500 años de la Reforma Cristiana, medio siglo de relativa libertad religiosa. En muchos países podemos adorar, podemos servir a Cristo con libertad, podemos leer la Biblia, congregarnos donde nosotros queremos, y todo esto lo debemos en gran parte a un personaje llamado Martín Lutero. Y el tema de hoy, hermanos, es un vistazo a la persona de Martín Lutero. Muchos hemos escuchado hablar de Martín Lutero, mas no sabemos exactamente quién era, cómo era él. Él enfrentó a los poderes más grandes de la tierra, a los reyes, a los obispos, al papa. Lo que hizo Lutero era prácticamente, así como lo escuchamos, prácticamente suicidarse. Era como un pequeño David frente al gigante Goliat, tan grande para él. Había un contubernio entre la Iglesia Católica y los reyes de la tierra, y enfrentarlos pues era una locura, ¿verdad? Y yo quisiera hacer la primera pregunta a mi esposo, el pastor Jesús Lozano. ¿Cuál era la situación moral de la Iglesia? ¿Qué tan grave estaba como para hacer que este monje del que estamos hablando se lanzara a pelear contra Roma? Mira, durante el mes pasado, me parece, yo he visto en este programa a exponentes, por cierto, muy buenos, fíjate, excelentes, entre ellos mi hermano Ricardo Rodríguez, que es un teólogo, lo admiro mucho, y otros maestros de la palabra que he aprendido mucho de ellos, han estado hablando de la Reforma. ¿Cómo fue que lo hizo Lutero? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué lo orilló a hacerlo? Bueno, hemos hablado, o se ha hablado acerca de la condición moral, cómo estaba la iglesia, y hemos de entenderlo. Nuestro afán de ninguna forma es agredir a la institución católica. Yo amo tanto, tengo amigos católicos, hay gente católica tan linda, tan hermosa, hombre, les amamos. Me dolió mucho, lamentablemente, hace unas semanas, la iglesia católica en California mandó un grupo de jóvenes, hermosos, jovencitos, fíjate, católicos, fueron a México
a llevar alimentos y los asaltaron, los golpearon. Me dio mucho coraje, porque claro, yo insisto, en la Iglesia Católica hay gente hermosísima, y Dios bendiga a estos hermosos y queridos amigos nuestros. Pero lamentablemente la verdad es la verdad. La condición de la Iglesia Católica, el tiempo de Lutero, estaban pasando por una degradación moral increíble. Había asuntos inmorales en el papado, había un enriquecimiento exagerado, había una explotación de las gentes, había, como tú comentaste, un contubernio entre los reyes y la iglesia, se protegían, la iglesia vendía plazas, se llama simonismo esto, vendían plazas en ciudades importantes. Entonces Martín Lutero, al ver todo esto, reventó, explotó y denunció a la iglesia por las cosas que estaban pasando. Particularmente hubo un hecho que detonó en Lutero, el que produjo que él explotara y dijera, ya estuvo bueno. Me refiero a la venta de las indulgencias. La venta de las indulgencias se produjo para terminar la Basílica de San Pedro en Roma, y Roma necesitaba, o el Papa León X necesitaba terminar la Basílica para ser él el terminador, y pues que su nombre pasara a la historia. Entonces necesitaba mucho dinero, porque es una cosa maravillosa. ¿Cómo se llama? La Basílica de San Pietro allá en Roma es precioso. Los frescos de Miguel Ángel, o sea, no tiene valor de lo cara que está, de lo hermosa que está. Entonces querían pagar y necesitaban que alguien financiara el terminado de la Basílica, y obviamente la iglesia no quería pagar. La iglesia tenía para construir, tenía para acabar y le sobraría, pero pues obviamente no querían vaciar las arcas del Vaticano, e idearon la idea vale la redundancia, generaron la idea de vender indulgencias. El Papa León X comisiona a un monje muy inteligente llamado Johann Tetzel. Tetzel era un hombre muy listo, muy inteligente. Él fue un monje dominico, o dominico, dicen algunos. Era un excelente predicador, y fue nombrado el gran inquisidor de Polonia, o en Polonia, para asuntos precisamente de la herejía. Entonces el Papa León X introduce a Johann Tetzel para que él sea el promotor, el cobrador o el vendedor de las indulgencias, y el Papa León X lo nombra, le da la categoría de el gran comisionado para las indulgencias en Alemania. Esto fue el detonante que hizo que Martín Lutero se levantara en contra de la institución romana, y esto fue lo que lanzó a introducirse una misión, como tú comentabas, suicida en contra del gran imperio de Roma. Amén. Pues qué interesante, ¿verdad? Este tema. Y yo sé que hay muchos cristianos que anteriormente fueron católicos y saben más o menos de lo que se está hablando, pero hay muchas otras personas que nos están viendo ahorita y que desconocen este término de las indulgencias. ¿Podrías ampliar, informarnos más sobre qué son las indulgencias y más aún en qué consistieron la venta de las indulgencias? Sí, mira, déjame te leo un extracto que conseguí en una página católica de la televisora EWTN, es una televisora a nivel mundial, católica, y de ahí tomé la información. Dicen ellos, la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad del tesoro o las satisfacciones de Cristo y los santos. Es decir, la indulgencia es una especie de perdón que la iglesia otorga cuando alguien paga una cantidad. Dicho de otra manera, el perdón de pecados, según la venta de indulgencias, se logra pagando el pecado. Entonces, esto va contra la palabra de Dios. Entendemos que quien da la gracia es Jesucristo, que el perdón es gratuito. La gracia significa gratis y es el regalo inmerecido que Dios otorga a los pecadores mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, el favor de Dios no se puede vender, es favor, es gracia. Del griego charis significa regalo. La Iglesia Católica en aquel tiempo
decía que la indulgencia era el perdón de pecados al realizar una donación. Y en aquel tiempo la catedral de Wittenberg, donde Martín Lutero clavó las 95 tesis, en Wittenberg era uno de los lugares con más colecciones de reliquias en Europa. Ahora, las reliquias son objetos sagrados que pertenecieron a algún santo, por ejemplo, la almohada de San Fulano, los zapatos, las sandalias, entonces eran reliquias sagradas. Y ellos decían que cuando algún pecador contemplaba las reliquias, alcanzaba el perdón de pecados, pero para verlas tenía que pagar una cantidad. En 1509, cada devoto que ofreció una donación y visitó estos lugares con reliquias, recibió una indulgencia de 100 días, o sea, podía pecar 100 días y estaría exento de la consecuencia del pecado. Entonces, mucho de esto fue orquestado por Johann Tetzel. Johann Tetzel, como comenté anteriormente, fue el comisionado para venta de indulgencias, al menos en Alemania. Tetzel revolucionó el comercio de las indulgencias, trajo millones de ducados a las arcas de Roma. Y fíjate, voy a comentar algo a nuestro auditorio. Tetzel puso tarifas a los pecados. Por ejemplo, cuando alguien adulteraba, pagaba 6 ducados. 6 ducados equivalen como a $256 más o menos. Entonces, adulterabas y pagabas 6 ducados y quedabas perdonado. Si robabas arte sagrado o hacías sacrilegio o perjurio, pagabas 9 ducados. Si matabas a alguien, pagabas 8 ducados y quedabas perdonado. Incluso fue tan lejos la idea de Tetzel que Tetzel daba cartas para pecados futuros. Pague hoy, peque después. Mire qué interesante. Usted pagaba cierta cantidad y aunque no era pecado, según usted, ¿verdad? Usted garantizaba tantos días free, gratis. Entonces, si usted pagaba por adelantado, podía pecar, que al cabo ya había pagado anteriormente aquellos pecados. O sea, esa fue la arrogancia de esta práctica de venta de indulgencias. Hermanos queridos, el favor de Dios no se vende. Yo he visto, he escuchado mercaderes, incluso en nuestra iglesia, lamentablemente en nuestra iglesia, he visto con mucha rabia mercaderes que venden el favor de Dios. He visto gente que dice, pacta con Dios. Si quieres que tu hijo sea salvo, pacta con $1,000. Eso es un robo, hermano. Es un robo. No caiga en esa trampa, por favor. Si alguien le dice, si quieres que tu esposa sea salvo, pacta con $1,000. Están vendiendo el favor de Dios. Haga de cuenta que son las indulgencias cristianas. Este es un robo. Es un robo. Y no hay que engordar el bolsillo de estos lobos rapaces. Entonces, hermanos, entendemos pues que el favor de Dios es favor, es gratuito. Mira, Tetzel inventó una frase que todavía se menciona. Tetzel traía un ofrendero, un arca. Y la gente que pagaba por las indulgencias, ahí llevaba el dinero. Entonces, si mi padre había muerto, si mi abuelo había muerto, y fue un perverso, fue un asesino, un asaltante, un hombre de lo peor, lo que tú quieras. Bueno, yo venía con Tetzel, y ¿sabes qué? Mi abuelo murió, era un hombre muy blasfemo. No te preocupes, echa dinero en el arca. Y Tetzel decía, tan pronto caiga o tan pronto suene la moneda en la caja, el alma del difunto sale y se va al cielo. Así decía Tetzel. En cuanto suene el primer tilín de aquella moneda que caiga en el arca, en ese momento tu abuelo, tu padre, tu ser querido, sale del purgatorio o el infierno y va al cielo. Déjame te leo, Imelda, una parte, la encontré esta parte de uno de los sermones de Johann Tetzel. Tetzel lo voy a leer tal y como lo dijo, traducido del alemán al español, desde luego. Decía Tetzel, en una predicación que él dio, las indulgencias son la dádiva más preciosa y más sublimes de Dios. Luego dijo, esta cruz, mostrando el sello del Papa, en una cruz roja, tiene, dijo Tetzel, tanta eficacia como la misma cruz de Cristo. Vengan, oyentes, y yo les daré indulgencias por las cuales se les perdonarán hasta los mismos pecados que tengan intención de cometer en el futuro. O sea, tú planeabas matar a alguien,
planeabas adulterar con alguien, pagabas antes de tiempo y podías ser liberado o remitido de ese pecado. Luego Tetzel en este mensaje dice, yo, hablando él, he salvado más almas con mis indulgencias que el apóstol Pedro con sus discursos. Decía Tetzel, no hay pecado, por grande que sea, que la indulgencia no pueda perdonar. Y aun si alguno hubiese, déjame parafraseo para, decía Tetzel, si alguno hubiese violado a una de las santas, que pague bien nada más y se le perdonará la violación. Él continúa diciendo en este sermón, ni aún el arrepentimiento es necesario. Pero hay más, dijo Tetzel. Las indulgencias no solo salvan a los vivos, sino también a los muertos. Sacerdote, noble, mercader, mujer, muchacha, mozo, escuchen a sus difuntos, que les gritan desde el fondo del abismo. Estamos sufriendo un horrible martirio. Una limosna nos sacaría de él. Ustedes pueden y no quieren darla. Fíjate, los torturados diciendo, oiga la voz de sus abuelos, sus padres, están en el infierno. Le gritan, ayúdenos. Para hacer que la gente llorara de sentimiento y la gente cooperara para que su abuelo, su tío, su padre, su esposo, sus hijos salieran del infierno. En cierta ocasión, Tetzel salía de un pueblo y Tetzel dijo esto, en la noche me he despertado oyendo gemidos. Era del cementerio de donde salían. Oh Dios, era una pobre alma que me llamaba y me suplicaba encarecidamente que la librase del tormento que la consume. Animaba a la gente, explotaba las emociones, los sentimientos de la gente para que ellos cooperaran. Déjame te leo otro sermón que predicó llamado el sermón a las gentes en Zerbst en Alemania. Esto lo predicó en 1517. Dijo Tetzel en esta predicación, oye el grito de tus padres fallecidos, que lo decían los papás según esto, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, nuestro castigo es severo y es mucho lo que penamos. Tú que nos puedes salvar de esas agonías con poco que pagues, no haces nada. Y luego hablaba como si fuera el padre o el difunto de alguien. Te dimos la vida, te alimentamos, te cuidamos, te dejamos nuestros bienes temporales. Si es tan poco lo que lleva a librarnos, ¿por qué eres tan cruel y nos dejas permanecer aquí quemándonos y reducidos en las llamas? O sea, él incitaba a la gente, mira, es tu abuelo que está en el infierno pidiendo que le ayudes. Entonces, esto generaba en la gente un sentimiento de culpa y hacía que la gente corriera a depositar las ofrendas, los pagos por aquellas indulgencias. Para ganar dinero, el alto clero de Roma se burlaba de la buena fe de las personas a través del comercio de reliquias sagradas. Déjate cuento otro mecanismo para recaudar fondos. Millares de gentes eran engañadas. Les vendían espinas de la cruz de Cristo. Perdón, de la corona de Cristo. Vendían, esta es una espina de la corona de Cristo y lo vendían carísimas. Luego vendían astillas de la cruz de Jesús. Vendían pañuelos supuestamente empapados por la sangre del rostro del Salvador. Alguien dijo por ahí, si fuera cierto lo que las astillas hubieran hecho bosques de tanta astilla que juntaron. Entonces era gente muy inteligente, era gente muy mordaz, muy tremenda para extraer dinero. Vendían objetos de los santos, etc. Este era, Imelda, el ambiente que imperaba en Roma cuando Lutero se levantó a protestar contra los excesos de la iglesia papal. Bueno, pues qué triste y qué impresionante, ¿verdad? Nosotros pensaríamos que es ridículo, que esto no puede pasar, pero en aquellos tiempos lo que los líderes decían, eso era, no se estudiaba la palabra, como ahora nosotros podemos estudiarla y ver si es cierto o no es cierto lo que nos están diciendo, aunque, como decía mi esposo, en estos tiempos también hay muchos engañadores similares a estos. Quiero invitarle a que nos llame si usted tiene alguna pregunta o algún comentario sobre este tema que estamos tratando en este momento. Nos va a dar mucho gusto recibir sus preguntas y vamos a tratar de contestárselas. Bueno, voy a seguir con la siguiente. Martín Lutero se levantó contra el mundo mismo, como ya lo había mencionado al principio. La pregunta es, ¿fue difícil para él esta lucha? ¿Halló oposición? ¿Peligró su vida? ¿De qué manera
reaccionó el papado contra Martín Lutero? Lutero se levantó contra reyes y contra el Imperio Romano, se levantó contra el mundo. Lutero fue un hombre excepcional. Yo no entiendo las agallas, el valor de Lutero, fue una cosa increíble. Cuando Lutero se levanta a protestar, de ahí que nos llamamos protestantes, el papa que reinaba se llamaba León X. Al principio dijeron, Lutero es un borracho, un monje borracho, que al rato se calla, al rato se retracta, al rato lo convencemos. Pero no, Lutero siguió, insistía en denunciar los excesos del papado, la inmoralidad, la riqueza, la explotación. El Papa León X, cuando vio que aquello trascendió, el movimiento Lutero trascendió, consiguió aliados, incluso reyes lo apoyaron a Lutero, gente que estaba cansada ya de los excesos, cansada ya de aquella corrupción moral, y gente que anhelaba, ambicionaba realmente conocer la gracia, conocer a Cristo, no el Cristo aquel que presentaba la iglesia de Roma, sino el Cristo vivo, el Cristo que redime, el Cristo compasivo. Entonces el Papa León X produce o hace una bula papal, una concesión papal llamada Exsurge Domine en latín, porque latín es el idioma de Roma. En esta bula inicia el Papa León X diciendo, levántate, oh Dios, no se puso muy bíblico, levántate, oh Dios, y defiende tu causa, porque se ha levantado un cerdo salvaje en tu viña. León X inicia acusando o tachando a Martín Lutero de ser un cerdo salvaje que estaba en la viña de Dios. Luego el Papa León X cita o llama a San Pedro, tú que eres el Papa de la iglesia, tú que etcétera, defiéndenos. San Pablo, tú que escribiste, tú que hiciste, defiéndenos. O sea, invocaba a los santos el Papa León X para que fuercen contra Martín Lutero. León, te comentaba, inicialmente pensaba es un monje, un alemán borracho, así decía, es un alemán borracho que va a cambiar de pensar cuando se le pase esta idea efímera. Lo tildaron de loco. Es más, en la actualidad hay gente que lo tilda a Lutero, historiadores católicos que insisten que Lutero era un psicópata. Dicen que era hipocondriaco, que era fatalista, que estaba lleno de fobias, y parcialmente tenían razón, porque hay que entender esto. Vamos a divorciar la idea del Lutero mítico, el Lutero superhombre, y vamos a diseccionarlo, vamos a entender que era un hombre común y corriente, con temores, con dudas, era un hombre de carne y hueso. Vamos, si Juan el Bautista, el profeta más grande de todos los profetas, tuvo dudas, entonces Lutero como hombre tuvo dudas, por supuesto. Lutero, antes de conocer la gracia, tenía pavor de la ira de Dios, porque la iglesia lamentablemente eso enseña. La ira de Dios. Y si es cierto, yo creo que Dios tiene ira, pero la ira se aplaca, se redime, la ira se propicia cuando venimos al Calvario. Y los pecados nuestros son perdonados. San Pablo dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero Lutero no entendía esto. De hecho, la iglesia en su gran mayoría no entiende esto. Lutero tenía pavor de la ira de Dios. Veía la cruz y sentía miedo en Lutero. Fíjate, el papá de él quería que fuera abogado, porque era un hombre muy listo, Lutero, era un tipo brillante. El papá de él era un minero. Se sacrificó para que Lutero estudiara, lo mandó a la escuela a estudiar, y como futuro abogado se distinguió. En la escuela destacó. Este hombre dicen que era un excelente orador, excelente, hacía discursos y convencía, y todo el mundo decía va a ser un tremendo abogado en Alemania. Pero en cierta ocasión la historia cuenta que venía rumbo a su casa en un caballo y había una tormenta. En aquella tormenta cayó un relámpago cerquitita de Lutero y lo tumbó del caballo. Cuando cayó del caballo, cuenta la historia que Lutero tuvo miedo y pensó que había muerto. Y tocaba su cuerpo y dijo, no me morí. Desde ahí dijo, prometo a Dios que voy a convertirme en monje. Dejó la escuela, dejó una brillante carrera de abogado y se enroló en un monasterio agustino.
Este fue Lutero, que esto fue la preparación que Dios dio a Lutero antes de que él fuese el gran Martín Lutero, el gran reformador. Pues qué admirable, ¿verdad, Martín Lutero? De haberse atrevido, ¿verdad?, a levantarse en contra de, podríamos decir, los grandes de aquel tiempo. Y pues, como decías ahorita, él iba a ser abogado, iba a ser un muy buen abogado, como mencionaba mi esposo, era sumamente inteligente, tenía fama de ser un excelente orador, pero como sacerdote, ¿cómo fue Martín Lutero? Mira la historia, hay por ahí un video muy interesante de R.C. Sproul, lo recomiendo, acerca de Lutero, excelente video. R.C. Sproul me encanta como predica, es un teólogo muy serio. Narra R.C. Sproul que cuando Lutero se preparó, pues imagínate un tipo estudioso, un tipo disciplinado, un tipo muy serio, muy responsable, excelente orador. Entonces todo el mundo pensó va a ser un excelente sacerdote, un excelente predicador. Todo el mundo decía, no, Lutero va a llegar a obispo, etc. Él se preparó por mucho tiempo en el seminario. Finalmente se ordenó como monje agustino, me parece que era agustino. Entonces inician y ofician una misa, la misa de consagración, la primera misa que ellos tienen. Es importantísimo. Haz de cuenta que es tu debut como ministro, ¿no? Como sacerdote. Entonces, imagínate, yo me acuerdo cuando me ordenó mi pastor, el hermano Mario Rivas, oye, tomaron fotografías y, ¿verdad? Aquello fue impresionante y muy lindo. Bueno, cuando Lutero se ordenó, iba a oficiar su primer misa. Entonces, ustedes saben que el sacerdote católico toma los elementos de la misa, que es una hostia, que es vino, para empezar el oficiar la misa. Pero mira, se nos fue el tiempo, vamos a un corte e inmediatamente volvemos y continuamos con la explicación de cuál fue el detonante para que Lutero realizase esa conversión. Venimos enseguida, no le cambie por favor, creo que el tema es interesante. Llámenos con sus preguntas y comentarios, no le cambie, ya volvemos, Dios le bendiga. Bien, volvemos después del corte y la pregunta o la respuesta más bien quedó en el aire. Decimos que Lutero se preparó para oficiar su primer misa. Toman los elementos, toman la hostia, la reparten, toman el vino que ellos nada más toman. Hay una doctrina, un credo en la Iglesia Católica llamada transubstanciación, Imelda. Este es un fenómeno que la Iglesia Católica asegura que se toma la hostia y una copa con vino, y ellos aseguran, es el credo de ellos, lo respetamos, que cuando ora el sacerdote, la hostia se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. Para los evangélicos, el pan y el jugo de uva son simbólicos del cuerpo y la sangre del Señor. Pero para el católico, la hostia, cuando oran por ella, se convierte literalmente en la carne de Jesús. Y ellos comen a Cristo todos los días. Luego el vino, después de orar, aseguran, lo creen, que se convierte literalmente en la sangre de Jesús. Entonces a diario toman la sangre de Cristo. Para ellos no es simbólico, para ellos es verdadero. Ellos aseguran que ahí está Cristo, su cuerpo en la hostia y su sangre en el vino. Bueno, este es el credo de la Iglesia de Roma y pues es un credo, ¿verdad? Entonces cuando Lutero se empieza a oficiar, la historia cuenta que tomó los elementos, tomó la hostia y tomó el vino. Oraron. Y cuando consagró los elementos, esperando la transubstanciación, dice la historia que Lutero empezó a temblar, Imelda. Empezó a temblar. No podía hablar, se congeló y no pudo terminar la misa. Había practicado aquello innumerables ocasiones. Él sabía de memoria lo que tenía que hacer. Pero enmudeció, no lo pudo hacer, se bajó avergonzado. Entonces, la familia de él, obviamente, los amigos de él, sus superiores, lo confrontan, le preguntan, oye, pues, ¿qué pasó? ¿Se te olvidó lo que ibas a decir? Y Lutero dijo, no olvidé lo que tenía que decir. Salió, dejó la capilla y después
explicó que no fue que se le olvidara, no fue un lapsus en pocas palabras. Lutero les dijo, miren, simplemente al estar ahí entendí cómo un simple pecador humano, dijo Lutero, cómo un simple pecador humano podía tener la audacia de tomar en sus sucias manos lo que consideraban ellos el precioso cuerpo de Cristo. Se sintió tan indigno que se congeló en aquel acto religioso. Y te insisto, ellos juran, ellos creen, y lo respetamos, que aquella hostia y aquel vino son la carne y el cuerpo de Jesús. Entonces dice Lutero, con mis manos sucias se indignan, yo un pecador tendré en mis manos la sangre y el cuerpo de Jesús. Entonces aquello lo cimbró, lo enajenó, le dio un pavor tremendo. Yo sé, Imelda, que en la actualidad hay muchos monjes y sacerdotes en la Iglesia Católica que aman a Dios y que no están de acuerdo con las prácticas y quisieran salir, pero los prejuicios, los compromisos los detienen, tienen temor ¿qué te diré? A traicionar los credos. Pero yo sé que en la Iglesia Católica hay mucha gente que ama a Dios, no me queda ninguna duda de esto. Lutero, a partir de esto, empezó a haber un despertamiento espiritual en su vida. Fue confrontado con la palabra de Dios y a partir de ahí, Martín Lutero se opuso al Vaticano, se opuso a los reyes, se opuso a los teólogos más afamados del mundo entero en aquel tiempo. Entonces empezó a anunciar los excesos, empezó a cuestionar por qué la venta de indulgencias, empezó, ¿verdad?, a pelear contra aquella injusta doctrina, aquel injusto trato donde los ricos explotaban a los pobres, auspiciados por Roma, lamentablemente. Ahí lo lleva el rey Carlos V a Alemania, lo lleva a lo que llaman la dieta de Worms, y ahí lo juzgan y pues imagínate lo que sentiría Lutero al estar rodeado de tanto enemigo que pretendía matarlo precisamente. Imagínate nada más. Así es, y podemos ver realmente que Martín Lutero amaba a Dios. No tenía solamente una religión, sino su amor era quedar bien con Dios antes que con la gente. Y quisiera preguntarle, cuando asistió a la dieta de Worms, ¿se enfrentó valientemente a las autoridades? Pues lo estaban juzgando, fíjese, los enemigos de él, los reyes, los príncipes, los obispos. Estaba en medio de sus enemigos, los más poderosos del mundo. ¿Cuál fue la reacción de Martín Lutero? Mira, la llamada dieta de Worms es un juicio llevado a cabo en Worms, la ciudad de Worms. El rey Carlos V de Alemania y aliado del Vaticano, por supuesto, caza a Lutero. Y el rey Carlos V genera esta dieta, esta convocatoria, esta convocación, donde Lutero tiene que ir por fuerza. Entonces imagínate, está Lutero rodeado de enemigos. Y ahí le preguntan, la gente que ya sabía que iba a la dieta, le decían, oye Lutero, ¿y qué vas a decir cuando estés frente a Carlos V, frente a los obispos? ¿Qué vas a decir? Y él decía, mira, yo antes decía que el Papa era el vicario de Cristo, decía Lutero, pero ahora voy a decir que el Papa es el enemigo de Cristo y el vicario del diablo. Eso decía Lutero, era un hombre excepcional. Ahora, cuando Lutero llega a la dieta de Worms, imagínate, mucha gente piensa, esta es una película de Lutero donde se enfrenta en la dieta a Carlos y a los demás, y se ve con un hombre valiente y todo, pero la verdad no fue esa. Lutero no es un mito, es una verdad, era un hombre. Entonces, en medio de aquellos acusadores, rodeado de gente que podía matarlo, tenía el poder de matarlo. Si ellos decidían, moría ahí mismo, es más, sin juicio. No había quien los condenara, ellos podían matarlo, eran los reyes, el rey de Alemania, era la autoridad papal, eran los obispos, eran príncipes. Entonces, imagínate, estás tú con enemigos que tienen en sus manos tu vida. Le preguntaron, ¿te retractas de tus creencias? Y Lutero ahí vaciló, tuvo miedo. Dijo, denme 24 horas para la respuesta. La historia cuenta que se encerró en su crujía, que oró, meditó, que tuvo su Getsemaní en cierta forma. Él escribió una oración muy linda que toda está por ahí, la pueden buscar en internet, la oración que escribió. Me figuro yo al salmista David cuando era perseguido
Es que cosas tan tiernas, decía Lutero. Oh Dios todopoderoso, Dios eterno, qué terrible es el mundo. Mira cómo se levanta para devorarme y qué tan pequeña es mi fe, la debilidad de mi carne y el diablo. Y Lutero decía, no puedo acabar, todo se ha acabado. Y al final de la oración dijo Lutero, pero la causa es tuya. Aleluya. Al día siguiente volvió a la dieta. El inquisidor volvió a preguntarle de nuevo, Lutero, ¿te retractas lo que has dicho? La historia cuenta que Lutero guardó silencio un momento y finalmente habló. Pero habló tan quedito que no lo oían. Aún ahí tenía miedo, porque era un hombre. No te escuchamos, Martín. Habla fuerte, te retractas. Y Martín dijo valientemente, a no ser que la escritura me convenza, o aún por razón evidente, no puedo retractarme. Mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios y no puedo hacer otra cosa. Oye, qué tremenda respuesta, Lutero. Me acuerdo de aquel Pedro, dijo, es menester obedecer primeramente a Dios que a los hombres. Esa fue la reacción de Lutero. Y era un hombre común y corriente, ¿verdad? Como nosotros. Bueno, fue un hombre que Dios escogió para esto, pero con miedos, con temores y enfrente de tanta oposición. Me imagino yo cómo se sentiría él en ese momento, pero vemos cómo Dios le respaldó, ¿verdad? Y según los historiadores, ¿cómo fue como monje? ¿Era como cualquier otro monje de en esos tiempos? No, fue un hombre excepcional. Mira, yo no soy ningún idólatra, definitivamente no, pero era un hombre fuera de serie. La práctica de los monjes, no sé si ahora todavía sea, pero en aquel tiempo, en época medieval propiamente, los monjes iban a confesarse cada día. Eran confesiones de 2-3 minutos. Cuenta la historia que las confesiones de Lutero duraban 3 horas. Imagínate, y comentaba, ay, pequé por eso. O sea, estaba intranquilo por el pecado. El pecado tenía inquieto, se sentía pecador. Y él sabía que las confesiones no servían, porque él sabía que el pecado seguía apuntando hacia él. Ahora, él estudió ley, iba a ser abogado, conocía el derecho. Entonces, lo que aprendió en la universidad acerca del derecho, la justicia, lo aplicaba a su vida espiritual. Él comprendía que la ley del pecado lo convertía en un hombre injusto, pecador e imposibilitado de alcanzar la perfección que Dios demanda. Y se sentía frustrado. Incluso en aquel momento Lutero empezó a odiar a Dios. Fíjate, decía, es que Dios me condena por mi pecado. Este fue el tipo de monje que Lutero era. Para que te des una idea nada más. Creo que había como una revolución dentro de su mente, dentro de su corazón, su amor a Dios y a la vez el pensar que era tan pecador que no podría acercarse a Dios. Fue algo, pero al fin y al cabo era un plan de Dios, ¿verdad? Para que la iglesia pudiera ser separada. ¿Qué fue lo que detonó la fe de Lutero? ¿Qué fue lo que lo sacudió como para cambiar y con el tiempo desafiar a Roma misma? La preciosa palabra de Dios. ¿Qué más? La maravillosa palabra de Dios. ¿Cómo hace falta volver a la palabra de Dios? Yo insto a mis colegas, pastores, ya no predique psicología, ya no predique humanismo, ya no predique nuevas revelaciones. Vamos a predicar la Biblia, ahí está la vida eterna. La palabra de Dios fue lo que cambió a Martín Lutero. Mira, déjame te cuento algo. Una noche porque él era maestro, era doctor, tenía un doctorado, era maestro. Y una noche mientras se preparaba para dar una de sus clases, él daba clases en la Universidad de Wittenberg, allá en Alemania. Iba a enseñar Lutero acerca de la carta de Pablo a los romanos. Fíjate nada más que iba a enseñar. La carta a los romanos, la preciosísima carta, el tratado por antonomasia de lo que es la justificación por la fe. Yo le recomiendo lea su carta a los romanos. Miren, tengo una página en YouTube, se llama www.youtube.com/pastorlogos. Recientemente estamos subiendo programas de estudio de la carta a los romanos. Ya está ahí el primer capítulo, véanlo ahí, lo ve gratis, no hay ningún problema. Y estoy explicando la carta a los romanos, preciosa la carta a los romanos. Bueno, Lutero,
iba a enseñar acerca de la carta a los romanos y empezó a prepararse para su clase. Y cuando llega al capítulo 1, luego, versículo 17, lee lo siguiente. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aleluya. Eso fue suficiente para que Lutero entendiera el concepto de la justificación de Dios. Dios es justo y Dios justifica. Dios demanda y el pecado nos acusa. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Lutero se sentía culpable. Lutero se sentía pecador. Lutero sabía que merecía el infierno. Y Lutero entendía, como mucha gente en el pueblo, como muchos sacerdotes, como muchos monjes, entienden que la confesión con los hombres no quita el pecado. La ley del pecado sigue gobernando a los hombres. Aunque vayamos y practiquemos ciertos rituales, aunque seamos miembros de una iglesia cristiana, católica, lo que sea, aunque paguemos nuestro diezmo, que seguimos siendo pecadores si la gracia que se recibe por fe no está en nosotros. Aquello que Martín Lutero leyó, mas el justo por la fe vivirá, explotó en su mente. No era la justicia que Lutero por años intentó lograr con sus méritos. El hombre intenta mejorar, el hombre hace juramentos ante ídolos. No voy a tomar por 40 días, pero sigue siendo un pecador. La persona con problemas de homosexualidad va con el psicólogo, toma terapias de aversión, etcétera. Y aunque intente, sigue siendo esclavo del pecado. El hombre alcohólico que ve su familia siendo destruida y que la familia le reclama, no nos amas, mira cómo estamos, no nos quieres. Sí los quiere, pero no puede dejar el alcohol porque es esclavo del pecado. Pero cuando venimos con Jesucristo y entendemos que se recibe la salvación por la gracia, nomás por creer en Jesús, el perdón de pecados se otorga, se recibe, y ahí mismo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No fue la justicia de Lutero, no fueron sus méritos, fue la justicia que Dios mismo proveía para el hombre, para usted y para mí. La justicia, el perdón gratuito que Dios ofrece a todo aquel que simplemente cree en el Hijo de Dios. Lutero afirmó por primera vez y dijo: entendí que mi justificación no provenía de mi propia justicia, porque nunca alcanzaré por mis méritos la justicia. Fíjate, entendió. Por más que me esfuerce, por más que me confiese, por más que golpee mi cuerpo, no puedo alcanzar por mis méritos el título de justo. Lutero entendió ahí que su salvación descansaba solamente y completamente en la justicia de Cristo. Cristo Jesús, el justo, el que cumplió la ley. Mira, la Biblia dice que todos somos pecadores. Por cuanto todos pecamos, dice la Biblia, no alcanzamos la gloria de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Por mucho que usted se porte, no alcanza al parámetro que nos ordenaría como justos. El hombre más bueno, la mujer más buena del mundo, somos pecadores. Entonces, la única forma de ser salvos por nuestros méritos es cumplir la ley de Dios. ¿Sabe usted cuánta gente ha cumplido la ley de Dios? Nadie, excepto Jesús. Entonces dice Dios: como no pueden ser justos por sus méritos, envío a mi Hijo, a Jesucristo, para que Él con su justicia, Él cumpla la ley, y todo aquel que cree en mi Hijo y lo reciba como su Salvador por la fe, yo, dice Dios, aunque sé que son injustos, les otorgo el título de justos. Para mí son justos si creen en mi Hijo Jesucristo. Está fácil. No vas a lograr por tus méritos, por tus sacrificios. No puedes lograrlo, es a través de Jesús. Lutero advirtió, dijo esto: hasta que entendí aquello, dijo Lutero, vi que las puertas del cielo se me abrieron. Entonces, al entender aquello, Imelda, Lutero se levantó contra el Papa, los príncipes de Alemania y el resto del mundo, diciéndoles: estamos equivocados.
no es por indulgencias, no es por confesiones, no es por, por mandas, es por la fe. Esto es, Imelda, lo maravilloso del Evangelio. Nada ni nadie puede comprar la salvación. Nadie puede ser justo, entrar al cielo ganando con sus méritos la salvación. Lutero lo entendió. Fue por creer en el Hijo de Dios. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El asunto es creer. Creer que soy un pecador, que le he faltado a Dios, le he faltado a mi familia. Pero que si creo en Jesucristo, reconociendo que soy pecador y me duele haber fallado a Dios, y me arrepiento y le entrego mi vida a Jesús y le pido perdón, que con su sangre limpie, pague mi pecado, nomás por creer que lo hace, soy justificado. Y mi nombre se escribe en el libro de la vida. Justificados pues por la fe. Esto hizo Lutero, el gran gigante que fue. Amén. El gran gigante que fue. Y hermanos, él se dio cuenta leyendo la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios está la única verdad. No hay nuevas revelaciones. La única verdad está en la palabra de Dios. Somos salvos por la fe. Así que si a usted le vienen a decir que hay algo nuevo, no lo crea. Crea solamente en la palabra de Dios. Y pues aquí nos mandaron una pregunta por teléfono y vamos a pasar a contestar esta pregunta. La pregunta es, una persona anónima, ¿qué pasaba en Jerusalén en ese tiempo y qué pasaba en México? Me parece que el tiempo de Lutero estaba Jerusalén todavía en manos de los musulmanes. Estaba todavía Jerusalén siendo invadida por musulmanes, me parece, todavía. Y en México, pues imagínate, en México estaba la conquista en pleno apogeo. En 1510 llega Hernando de Cortés y conquista México, convierte por sangre y por muerte a los indígenas, a los mexicas, a los demás indígenas, al catolicismo. Eso estaba pasando en México. Entendamos esto, aquello inició como algo aislado y como el efecto de Hechos 2, ¿verdad? La promesa o la orden de Jesús, sean testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria, en la última tierra, fue creciendo. Pero aquello tardó tiempo en llegar a América. De hecho, el protestantismo no llegó hasta que vinieron los colonos a fundar las 13 colonias de América. Hasta entonces fue cuando llegó el protestantismo a América. Pero lamentablemente, incluso me comentaba hace poco Lori Cardosa, tuvimos un programa muy interesante que hicimos con ella y con Paul Wilbur. Me comentaba Lori Cardosa que en los inicios de 1900, creo, en México, todavía había oficinas de la Santa Inquisición en México. Aún en la fecha sigue habiendo persecución. Hace tiempo estuve en Oaxaca predicando con los indígenas de allá de Oaxaca, con los mixtecos. Y todavía había persecución, les quitan sus casas, sus tierras porque dejan el catolicismo. Aún hay persecución lamentablemente en el mundo, pero hay una relativa libertad gracias a la obra que hizo Dios a través de Martín Lutero. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Estamos ya por despedirnos, hermanos queridos. Este programa pasa hoy de nuevo a la noche, a las 11:30 de la noche. En este canal, hoy a las 11:30 de la noche, se repite este programa. Pues si a usted le gustó el programa, qué bueno, deseamos con todo el corazón jamás ofender a nadie, porque no es nuestra intención, imagínense. Yo soy un hombre falto, yo faltar a los demás, pues imagínense. La intención nuestra es presentar la verdad de acuerdo a hechos históricos registrados y de acuerdo a la palabra de Dios. Muchas gracias por la atención que nos ha prestado. Queremos comentar antes de irnos de LATS, Latin American Theological Seminary. Es un seminario que está en El Paso, Texas, donde usted como pastor puede graduarse como licenciado en teología después de 2 años y medio. Es un seminario válido en todo el país para universidades y este seminario viene de Asambleas de Dios de La Puente, California. Si usted quiere ser licenciado en teología, estudiar, aprender la palabra de Dios, llámeme a mi teléfono, es el 227-2096. 227-2096 y le doy información de cómo entrar a LATS, Latin American Theological Seminary. Y usted después de 2 años y medio o 3 puede ser licenciado en teología. Tenemos excelentes maestros, bien doctores, maestros en teología a enseñarnos. Yo aprendí mucho. Mi esposa y yo somos estudiantes y pronto ya egresaremos del seminario. Si usted quiere aprender, háblenos. Le va a encantar el LATS.
Bueno, Imelda, muchas gracias por la entrevista. Gracias, y pues la semana que no nos vemos. Gracias, despídenos, por favor. Bueno, pues estoy muy contenta con el Señor de estar una vez más aquí tratando estos temas tan importantes que es necesario que sepamos de dónde, quién fue Martín Lutero, de dónde viene el protestantismo. Y bueno, quisiera, cambiando a otra cosa, quisiera mandar un saludo muy afectuoso a todos aquellos, los hermanos de Templo Cristiano Logos, que nos están viendo en este momento, y pues también a mis hijas que están ahorita de vacaciones y espero que nos estén viendo también. Voy a estar la semana que entra, el viernes creo, en San Antonio. Vamos a estar dando unos seminarios. Vaya a mi Facebook, ahí no voy a firmar, no recuerdo dónde vamos a ir, pero sé que estamos en San Antonio el viernes que entra, y sábado vamos a dar un seminario acerca de profecía y un seminario acerca de la familia. Muchísimas gracias, es un placer muy grande el estar aquí. Dios bendiga este canal tan precioso, tan hermoso. Ore por el canal, ore, apóyenos, con su economía también, financieramente apóyenos, hables para una donación. Y queremos invitarle a nuestra iglesia, al Templo Cristiano Logos. Nunca lo hago, pero quiero hacerlo ahora. Templo Cristiano Logos es un templo cristiano pentecostal de las Asambleas de Dios. Somos un templo centrado en la palabra de Dios. No somos libertinos, no somos fariseos, sino centrados en la palabra de Dios. 11390 Montana. Esto es al este de la ciudad, del Far East, de la ciudad del Paso, Texas. 11390 Montana está a una media cuadra de la calle George Dieter, por todas las montañas hacia arriba. Miércoles 7 de la tarde, Estudios Hechos. Mañana a las 7 esperamos Estudios Hechos. Viernes culto y domingo 11:30 el culto evangelístico. A nombre de mi esposa, un servidor y de la Fundación Logos que presidimos, muchísimas gracias. Y recuerde, esta noche el programa se repite 11:30 y le espero el próximo martes a esta hora en este canal con la continuación del tema de la Reforma, celebrando 500 años de la preciosa Reforma que nos devolvió a conocer lo que es la Iglesia de Cristo a través de la fe. Muchísimas gracias, mi esposa Imelda Lozano y su servidor, el pastor Jesús Lozano, del Templo Cristiano Logos. Le decimos gracias y siga celebrando la libertad que tenemos en Cristo, cortesía del Espíritu Santo a través de la persona valiente y decidida del hermano nuestro Martín Lutero, a quien pronto vamos a ver allá en el tercer cielo y juntos adorando a Cristo. Muchas gracias, que Dios le bendiga. Maranata, Cristo viene. Hasta pronto.